Bien, nos habíamos quedado en el método de la bisección, ¿ok? El método de la bisección, bueno, ya bastante que lo repasamos en la clase del miércoles pasado. Bueno, vamos entonces a recordando un poco. Es un método, se dice que es un método cerrado porque para hallar las raíces recurrimos al teorema del Bolzano, que consiste justamente en encerrar la raíz dentro de un intervalo tal que el teorema del Bolzano se cumpla. Recordemos que las premisas de ese teorema es que, uno, que la función sea continua, y dos, que cuando uno evalúa los extremos de ese intervalo en la función, tienen que dar con signos opuestos. ¿Ok? Con eso ya tenemos entonces el teorema del Bolzano. Ya podemos empezar a aplicar entonces el método de la bisección. Este es el algoritmo, este es el método tabular, ¿ok? Ya nosotros vimos una primera aproximación de cómo funciona el método algorítmico en clase, en el clase de Octave. Vamos a ver ahora el método de bisección, el método de la falsa posición, perdón. Ya llegamos a falsa posición. Fíjense que con el método de la falsa posición, igualmente podemos definir un intervalo AB. Voy a activar la lucecita esta roja, el puntero rojo. Se define el intervalo inicial AB, ¿ok? Luego entonces definimos una recta secante. Recordemos la definición de una recta secante. Es una recta que corta en al menos dos puntos, digo al menos, pueden ser tres o más, pero por lo menos en dos puntos a toda curva. Bien, eso es distinto a la definición de una recta tangente. Una recta tangente toca en un punto, pero sin intersectarla, simplemente es un punto en común, pero sin que ocurra intersección, ¿okay? O cruce entre la curva y la recta. En el caso de las secantes, la recta secante sí cruza, ¿ok? Por lo menos dos puntos a la función. Esta es, pues, por supuesto, la recta S, y de hecho la letra S es conveniente porque está asociada a su definición, es una recta secante. Esa recta secante va a pasar justamente por los puntos donde se proyectan los extremos del intervalo x sub a, x sub b. Supongamos que aquí está x sub a, este x sub b, y aquí está la raíz, como pueden ver aquí en esta, a través de esta linecita. Vamos a hacerle un zoom a esto, a ver si de repente se aprecia mejor. Ok, yo creo que así se ve mejor. Chévere, entonces fíjense, aquí está la raíz, encerramos a la raíz en un intervalo x a, x b. Esos valores x sub a, x sub e los proyectamos en la función, ¿verdad? En la función de la ecuación no lineal, ¿verdad? Entonces vamos a definir unos puntos en la curva, un par de puntos, y sobre esos puntos trazamos una primera recta secante. ¿Qué va a pasar con esa recta secante? Fíjense que esa recta secante necesariamente va a intersectar al eje X, ¿ok? En un punto que va a estar relativamente cerca de la raíz de la función. Luego entonces, ¿eso qué va a ocurrir? Que va a pasar que el intervalo x sub a, x sub b se va a dividir en dos subintervalos, parecido a lo que ocurre con el método de la bisección, ¿ok? Solo que en vez de dividirse en el punto medio, justamente en el punto medio, va a ocurrir en un punto que no necesariamente es la mitad exacta del intervalo x sub a, x sub b, sino un punto cualquiera. Bien, entonces, de manera que ahora se generan dos subintervalos, el intervalo x sub a, x sub c, y el intervalo x sub c, x sub b, siendo x sub c el punto de intersección de nuestra recta secante S sub 0. Luego, bueno, aplicamos el teorema del Bolzano, pero solo en uno de estos dos subintervalos. ¿Por qué? Porque hacerlo en los dos sería redundante, tal como sucede con el método de la bisección. Entonces, por conveniencia, aplicamos el teorema del Bolzano solamente en el primer subintervalo entre x sub a y x sub c. Gráficamente podemos ver la presencia de la raíz en el primer subintervalo, pero cuando estamos trabajando este tipo de problemas en ejercicios, okay, o en el examen, nosotros no vamos a tener el gráfico para poder saber esto. Solamente nos vamos a poder guiar por el criterio que dice que si el valor de FA
y el valor de f evaluado en x sub c son de signos opuestos, si esta relación se cumple, si es verdadera, entonces podemos afirmar que XR está entre x sub a y x sub c. Si no, si esta relación nos da falso, es decir, que ambos f son de signos iguales, bien sea que los dos están en el lado positivo, en el lado negativo del eje de las y, quiere decir que esto va a dar falso, porque positivo por positivo va a dar mayor que cero, negativo por negativo también da mayor que cero. Por lo tanto, entonces va a ocurrir que x sub r está necesariamente en el otro subintervalo. Tengo varios mensajes de chat por aquí, vamos a ver. XR es la raíz. Perfecto. Ah, ok. Chévere, continuamos entonces. Fíjense que x sub r es la raíz porque está justamente señalando la intersección de la función y igual f de x con el eje de las x. Bien. Entonces, de manera que x sub c vendría siendo la primera aproximación en la primera iteración del método, la primera aproximación a este x sub r. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede acá? Repasando entonces, primero que nada, agarramos la raíz, la encerramos en un intervalo arbitrario de x sub a, x sub c, proyectamos los valores de x sub a y x sub c sobre la curva, sobre ese par de puntos definimos una recta secante, esa recta secante va a intersectar al eje x en el punto x sub c, y después entonces generando a su vez dos subintervalos a partir de x sub a, x sub b, los intervalos que van a ser x sub a, x sub c y x sub c, x sub b. Bien, aplicamos el método, el teorema del Bolzano solo al primer subintervalo, sería al intervalo comprendido entre x sub a y x sub c, y aplicamos tal cual esta misma relación. Si esta relación al evaluarla nos da verdadero, entonces concluimos que x sub r está efectivamente en el intervalo x sub a, x sub c. Si no, entonces está en el otro subintervalo, el que está entre xc, x sub c y x sub b. Ok, ¿qué hacemos después? Bueno, igual que como se hace en el método de la bisección. Al estar x sub r dentro de x sub a, x sub c, ok, es decir, la primera opción cuando esto da verdadero, cuando el teorema del Bolzano al evaluarlo nos da verdadero, entonces se procede a redefinir este subintervalo x sub a, x sub c como el nuevo intervalo x sub a, x sub b. Es decir, el valor de x sub a se mantiene igual y el valor de x sub b se actualiza al valor de x sub c. Es como que si gráficamente este valor lo trasladamos para acá. Pero, dicho de manera algorítmica, simplemente el valor de x sub c se lo trasladamos a al valor de xb. Bien. De lo contrario, si la aplicación del teorema del Bolzano hubiese dado falso, es decir, que la raíz está entre x sub c y x sub b, pues simplemente se conserva el valor de x sub b y al valor de x sub c se le asigna al valor de a la variable x sub a. Es decir, el nuevo intervalo x sub a, x sub b va a estar situado donde está x sub c, x sub b. Vuelvo y repito, x sub b se mantiene igual, x sub a se le actualiza su valor al valor que tiene x sub c. Bien. Luego, con ese nuevo subintervalo, bueno, simplemente se repiten los pasos anteriores, es decir, se proyectan los valores, ¿ok? Se proyectan los valores de esos intervalos a esos puntos, ¿verdad? Se define una nueva recta secante, ¿ok? Y se vuelve a partir el intervalo x sub a, x sub b entre dos puntos, entre dos subintervalos, ¿ok? De manera que este procedimiento lo podemos repetir de manera, o sea, se repite, se hace repetitivo este procedimiento hasta que se cumpla un criterio de parada. Bien, ese criterio de parada, por supuesto, lo podemos definir igual que con el criterio de parada del método de la bisección. Es decir, va a llegar un momento en que esos subintervalos x sub b, x sub a se van a hacer cada vez más y más y más pequeños hasta que sean menor que un parámetro epsilon que también definiremos de manera arbitraria. El parámetro epsilon puede ser de una décima, una centésima, una milésima, etcétera, dependiendo de qué tan preciso, qué tan exacto querramos que salga el resultado. Bien, mientras, por supuesto, mientras más pequeño sea epsilon, más preciso será el resultado obtenido, pero por supuesto va a requerir de un poquitico más de iteraciones.
¿Ok? Otro factor que también influye en la velocidad de convergencia del método es el ancho del intervalo inicial. Siempre se aconseja que el ancho inicial sea lo más pequeño posible, por supuesto, sin ser menor que el epsilon, porque si no, entonces el método va a dar, el método no se va a ejecutar nunca. La idea es que sea pequeño, pero que lo supere un poquito al valor de epsilon, ¿ok? Para que se pueda ejecutar el método. Si no, entonces va a dar verdadero al principio y no va a hacer ningún cálculo. Bien. Ahora bien, pensemos un poco en la ecuación para nosotros poder hallar el valor de x sub c, porque el valor de x sub c es el que finalmente va a hacer qué cosa, la aproximación a x sub r, recordando que x sub c corresponde al valor de x tal que la recta secante intersecta al eje de las x en un punto muy cercano a la raíz. Bien, entonces, ¿cómo deduciríamos esta ecuación x sub c? Bien simple. Voy a hacer un zoom aquí rapidito para poder ver mejor este gráfico. Fíjense que para una iteración cualquiera en el método de la secante, vamos a tener siempre tres puntos. Los puntos A y B que corresponden, ¿ok?, a las proyecciones de los extremos del intervalo x sub a, x sub b en una iteración cualquiera, ¿ok? Y un punto C que corresponde a la intersección de la recta secante, ¿ok?, que pasa por estos puntos A y B. Esa intersección, ¿con quién? Con respecto al eje de las X. Entonces tenemos estos tres puntos. Por lo tanto, nosotros podemos a partir de estos tres puntos definir la ecuación punto pendiente. Bien, recordemos de cálculo 1 que nosotros, si tenemos tres puntos de una recta, nosotros podemos definir podemos definir por lo menos dos ecuaciones, ¿verdad? Dos ecuaciones para hallar la pendiente de dicha recta. Normalmente la ecuación de la pendiente de una recta, recordemos el concepto de la pendiente, que viene siendo la pendiente un número que nos permite saber qué tan inclinada, bien sea si tiene inclinación positiva o inclinación negativa, porque ojo, la pendiente puede dar negativa también, pero si la pendiente da negativa, ¿qué significa? Que ella está decreciendo de izquierda a derecha, que sería el caso de este ejemplo. Pero si la pendiente nos da positiva, significa que está en sentido creciente, también de izquierda a derecha, va creciendo, según la... ¿Ok? Entonces, en este caso sería una pendiente decreciente, pero puede ser creciente, no importa. Lo importante es recordar el concepto de la ecuación de la pendiente y el significado del signo es muy importante. También es importante saber cómo se calcula esto. Es una tasa, ¿ok? Es la tasa de crecimiento o decrecimiento de la recta medida en función de la diferencia en valores de f o valores de y entre valores de x. Entonces siempre vamos a tener la diferencia, una diferencia de valores de f entre una diferencia entre valores de x. Por eso es una tasa, es la tasa de crecimiento o decrecimiento de esa recta. ¿Ok? Eso es lo que mide la pendiente. Ahora bien, si nosotros conocemos tres puntos, ¿verdad? Tres puntos de esa ecuación, podemos definir una primera ecuación que sería, por ejemplo, la pendiente entre x sub a, perdón, entre el punto x sub a y x sub b, o el punto A y el punto B. ¿Ok? Esta, por supuesto, como ambos valores son perfectamente conocidos, ¿por qué? Porque el valor de x sub a y x sub b lo ponemos nosotros, viene del enunciado del problema. Y cuando lo metemos en la función, podemos conocer los valores de y sub a y y sub b. Listo, tenemos entonces este resultado, que sería esta ecuación que está aquí. Cuando sustituimos los valores, conocemos perfectamente el resultado, nos va a dar un número, es una constante. Bien, ahora evaluemos el otro lado de la igualdad. Podemos también definir una segunda ecuación, punto pendiente, pero vamos a hacerlo con base a los puntos A y C. El punto A, ya sabemos que ya conocemos sus valores, pero en el punto C, sabemos que el punto C es de valor y igual 0. Eso es necesario. ¿Por qué? Porque se supone que es la intersección de de la recta secante con el eje de las X. Cualquier punto, cualquier intersección con el eje de las X, necesariamente su valor de Y tiene que ser igual a 0. Lo único que vamos a desconocer es el valor de la X. Entonces, fíjense cómo lo expresaríamos entonces. El valor de f sub a, 0 menos f sub a, y x sub c menos x sub a. De esta forma, fíjense que en esta relación lo único que es desconocido es la x sub c, de manera que procedemos a despejarla. X sub c será igual entonces a x sub a menos f sub a
que multiplica al cociente de estas dos diferencias, la diferencia entre x sub a y x sub b, entre la diferencia entre f sub b y f sub a. Esta ecuación que ustedes ven aquí, si se recuerdan bien, es la ecuación de la interpolación lineal. Estamos entonces haciendo una interpolación lineal, por eso también a veces en la literatura solemos encontrar que este método de la falsa posición se conoce también como el método de la interpolación lineal. ¿Ok? Entonces, con esta ecuación, esta sería la ecuación que nos permitiría obtener iteración tras iteración las aproximaciones de x sub c, siendo x sub c la aproximación a la raíz x sub r. Bien. Si establecemos algún tipo de semejanza con el método de la bisección que vimos la semana pasada, fíjense que mientras que con el método de la bisección las aproximaciones x sub m las hallamos con la ecuación del punto medio de un intervalo, con el método de la secante las aproximaciones x sub p las hallamos con la ecuación de la interpolación lineal. Esa es la principal diferencia. ¿Ok? Semejanzas, bueno, ambos métodos son cerrados, es decir, para poder hallar la raíz, primero hay que graficar, escoger un intervalo que encierre a la raíz que queremos resolver, y por eso es que recibe el nombre de método cerrado, pertenece al grupo o categoría de los métodos cerrados, porque encerramos la raíz en un intervalo dado. Luego, a partir de ese intervalo, lo que se define es no un punto medio como se hace en bisección, sino una interpolación lineal. Resolvemos un problema de interpolación lineal. Y bueno, esto después que se halla el punto medio a través de una interpolación lineal, se dividen, ¿ok? O se aplica el teorema del Bolzano al primer subintervalo. Ya a partir de ese punto, otra vez el método de la falsa posición se parece, guarda semejanza con el método de la bisección. ¿Ok? Entonces, semejanzas con el método de la bisección, se encierra la raíz en un intervalo, se aplica el Bolzano, ¿ok? Se pica el intervalo inicial en dos partes. La primera parte se evalúa el Bolzano y se aplica el mismo algoritmo para ver cuál sería el nuevo subintervalo en la siguiente iteración. ¿Cuál sería la única diferencia? Que en vez de utilizar la ecuación del punto medio, se utiliza la ecuación de la interpolación lineal. Bien. Este es más que todo como para ir haciendo conexiones. Otra semejanza importante es el criterio de parada, exactamente el mismo criterio de la método de la bisección. Ahora veamos el método tabular. El método tabular también va a ser bastante parecido al método tabular de la bisección, por lo menos hasta la cuarta fila. La primera fila es para simplemente controlar en cuál iteración nos encontramos. Las dos siguientes es para controlar los valores que va a tomar las variables x sub a, x sub b. Recordando que estas son las que definen el intervalo del método, el intervalo que encierra la raíz en una iteración dada. La siguiente columna es para evaluar el criterio de parada. Antes de ver si vale la pena hacer estos cálculos, hay que ver si se cumple o no el epsilon. Se recomienda que el intervalo inicial sea un poquito más grande que el epsilon fijado. Si no, entonces cuando esto se evalúe va a dar verdadero y entonces se sale del método sin hacer ni siquiera una aproximación. Siempre es bueno que el intervalo inicial sea un poquito más grande que el epsilon. Las siguientes dos columnas son para evaluar los valores de XA y XB en la función, ¿ok? Y después para evaluar X sub C. ¿Cómo evaluamos X sub C? Con la ecuación de la interpolación lineal. Y una vez evaluado X sub C, se calcula el valor de F según X sub C. Con esto, entonces lo que procedemos es ahora a calcular el Bolzano, evaluar el criterio del Bolzano entre X sub A y X sub C, según los valores de F. Importante, hay que estar pendiente de que la función sea continua. Si la función no es continua, no podemos usar este método. ¿Ok? Hay que estar muy pendientes de ese pequeño detalle. Bien, entonces, veamos. F sub A y F sub B, o F evaluado en X sub A y F evaluado en X sub E, son necesarios para poder hallar mediante la interpolación lineal el valor de XC. Y después es que se evalúa F en X sub C. Hay que estar pendiente de ese detalle. Bien. Ok, este es pues el método tabular.
Basándonos en la secuencia de generación de datos, ¿ok? En la tabla, en el método tabular, nosotros podemos inferir rápidamente cómo sería el método computacional en un algoritmo cualquiera, el algoritmo con pseudocódigo más genérico posible. Inicia el método, los datos de entrada tienen que ser, por supuesto, al igual que en el método de la bisección, los valores que definen los intervalos o al intervalo inicial x sub a, x sub b y el epsilon o criterio de tolerancia del método. Se evalúa el criterio de parada, lo primerito que se hace, recordemos que el rombo representa un condicional. Por supuesto, al ser una condicional tiene dos posibles rutas. Si esto da falso, se evalúan entonces o se calculan los valores de f en x sub a, f en x sub b, se calcula por interpolación lineal el valor de xc y se calcula f según xc. Y después se pasa a un segundo condicional. En este caso, el condicional es para evaluar el criterio del Bolzano. Nuevamente, si esto da verdadero, entonces significa que la raíz está comprendida entre x sub a y x sub c, de manera que lo que se hace es que el valor de x sub c se le asigna a x sub b, que es lo que representa la flechita. ¿Okay? La flechita a la izquierda, lo que está en x sub c se le asigna al valor, a la variable x sub b. Si esto da falso, si el Bolzano da el falso, entonces simplemente lo que hay que agarrar es sustituir el valor de x sub a por el valor de x sub c. Bien, y se conserva el valor de xb. Estas dos posibles rutas convergen en un nodo y ese nodo nos devuelve para acá. Entonces este procedimiento se repite, ¿ok? Varias veces hasta que en algún momento se cumple el criterio de parada. Siempre se va a cumplir. ¿Por qué? Porque en algún momento se espera que este hecho de intervalo se haga cada vez más pequeño. En el momento en que esto se haga verdadero, que el criterio se evalúe, el criterio de parada cuando se evalúe se haga verdadero, se sale del bucle. Fíjense que estamos en un bucle. De hecho, esta condicional, aunque este rombo representa una condicional, es más que una condicional, es una estructura más amplia. Es un bucle. En este caso, un do while o un do until. Sería entonces un do until. ¿Ok? Luego, cuando se sale del bucle, entonces simplemente el valor que está almacenado en la variable x sub c se le asigna a la variable x sub r. Y entonces se reporta ese resultado y con eso finaliza la ejecución del programa. Este método computacional, por supuesto, lo veremos con más detalle en la clase del miércoles. Bien. Continuamos entonces, ¿ok? Hay un detalle muy curioso que tiene el criterio de parada del método de la falsa posición, ¿ok? Leamos aquí brevemente esto. Aunque el método de la falsa posición se considera más robusto, ¿ok? En la literatura tiene muy buena fama este método por el tema de que gracias a que estamos trabajando con el método de interpolación lineal, de alguna manera se garantiza que una mayor velocidad en la convergencia del método con respecto al método de la bisección, ¿ok? Aparte que también suele ser más preciso. ¿Okay? Aquí es donde entonces ya aquí empezamos a comparar métodos en términos de lo que es rapidez y precisión de sus resultados. El método de bisección es un método que es bastante confiable en el sentido de que siempre converge. El problema está en que la precisión del método no es la mejor, ¿ok? Es el método que siempre converge, pero puede a veces su resultado no ser tan preciso. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando metemos el valor de la raíz en la función no necesariamente nos da exactamente cero, sino un número muy pequeño, muy cercano a cero, pero sin ser cero. ¿Okay? Ahí está un problema. La única forma de que el método de la bisección nos arroje un resultado suficientemente satisfactorio es que tengamos que meter un valor de epsilon muy pequeño y un ancho de intervalo bastante pequeño, condiciones tales que nos garanticen cierta precisión en el resultado. ¿Okay? Pero eso en términos de lo que es eficiencia en términos de cómputos en la computadora no es tan eficiente. ¿Okay? Por supuesto, para la primera mitad del siglo, la segunda mitad del siglo XX, eso era catastrófico por el tipo de computadoras que se manejaban. Hoy en día, bueno, realmente no es tan grave eso. Pero bueno, es como para que lo tengan en cuenta. En el caso de la falsa posición, ocurre un fenómeno bastante curioso. Veamos. ¿Ok?
Aunque el método de la falsa posición se considera más robusto, preciso y rápido que el método de bisección, si la raíz está cerca de alguna asíntota horizontal o vertical, que es lo que podemos ver acá en este ejemplo, ¿ok? Inclusive ambas a la vez, o que la función presente desviaciones importantes, ¿ok? Puede ocurrir que el método sufra retrasos en su convergencia e incluso que nunca llegue a converger, ¿ok? Un síntoma claro de este problema es cuando algún extremo del intervalo no varía tras repetidas iteraciones, ocasionando que el ancho del intervalo nunca llegue a ser menor que epsilon. Es decir, puede suceder, y eso lo vamos a comprobar en la clase del miércoles. Puede ocurrir que en las dos primeras iteraciones ya se alcanza un valor de x sub c suficientemente bueno, suficientemente cercano a la raíz. El problema es que cuando nosotros metemos ese valor de x sub c en la función, nos da un valor muy, muy cercano a cero, nos da un valor chiquitico que podemos asumir como cero. El problema es que en el método, el criterio de parada nunca se llega a enterar de ello, porque a pesar de que se alcanza ese resultado cercano a cero, resulta que el ancho de intervalo, es decir, entre el ancho entre x sub a y x sub c, no llega a ser menor que el epsilon dado. Ese es el primer gran problema que tiene este método, que por un lado llega a dar resultados precisos, pero el criterio de parada no se cumple. ¿Ok? Y eso ocurre justamente por la geometría que adquiere la función, bien sea por la presencia, por estar próxima a una asíntota vertical u horizontal o a una desviación genérica importante en cualquier punto cercano a la raíz. ¿Ok? Eso por supuesto, ¿qué es lo que hace? El método no es que falla en la obtención de la raíz, sí la obtiene. Y de hecho incluso obtiene valores muy buenos cercanos a cero. El problema es que el ancho de intervalo que se genera en esa iteración, ese nuevo ancho de intervalo entre x sub a y x sub c, no llega a satisfacer el criterio de parada. ¿Okay? Entonces es un problema en el que el criterio de parada se queda corto al momento de evaluar la falsa posición. Y por supuesto, en términos computacionales, ¿qué ocurre? Que la computadora puede entrar fácilmente en un bucle infinito. ¿Ok? Entonces, para ello, para evitar que caigamos en bucles infinitos porque el criterio de parada nunca se entera de que se alcanza la solución, ¿ok? Se establecen algunos criterios, algunas estrategias. Por ejemplo, establecer un intervalo inicial cuyo ancho sea un poco mayor que epsilon, que tenga al menos el mismo número de cifras significativas en su parte decimal, pudiera ayudar a cumplir rápidamente el criterio de parada del método, aunque se requiere de un tanteo previo. ¿Ok? Eso es importante. Para corregir este problema de manera sistemática se proponen las siguientes mejoras al algoritmo de la falsa posición. Primero, si algún extremo del intervalo se repite por segunda vez su valor, se debe dividir entre dos el valor de la función evaluada en dicho extremo antes de introducirlo a la ecuación de la interpolación lineal. Segundo, el criterio de parada debe contemplar además un número máximo de iteraciones, es decir, si el ancho del intervalo en una iteración dada es menor que epsilon o el número de iteraciones alcanza un número máximo dado, entonces se detiene el método. El número de iteraciones máximos puede ser arbitrario, aunque puede adoptarse como referencia el número máximo de iteraciones del método de la bisección. ¿Se acuerdan de aquella ecuación con la cual nosotros hicimos la deducción de cuántas iteraciones puede generarse como máximo en la bisección? Es decir, el n, que es igual a la parte entera del logaritmo del cociente del ancho de intervalo inicial entre el epsilon más 1. Bueno, esa ecuación nosotros la podemos utilizar para poder establecer un número máximo de iteraciones. ¿Para qué? Para evitar que la computadora se guinde, por un lado, si lo hacemos por computadora, y para también, si ustedes lo hacen de forma tabular, para que ustedes no estén de manera perpetua haciendo iteraciones. Bien. Entonces, con ello se define lo que se conoce como el método de la falsa posición mejorado. Ese método de la falsa posición mejorado tiene, por supuesto, su propia tabla. Es la misma tabla del método de la falsa posición, pero le agregamos unas columnas adicionales. ¿Para contar qué cosa? Contabilizar el número de veces que se repite, bien sea el valor en x sub a o el valor en x sub b. Y cuenta el número de veces que se repite x sub a y j el número de veces que se repite x sub b. Luego tenemos acá el valor de f evaluado en x sub a y f evaluado en x sub b, pero al lado de estas columnas tiene a su vez f disminuido a la mitad
el f evaluado en x sub a disminuido a la mitad y el f de x sub b disminuido a la mitad. Pero estas columnas solo se llenan en caso de que el valor de i, si el valor de i que corresponde al número de repeticiones de XA llega a 2, ¿ok? Entonces el valor de f se divide entre 2. Si no, no se hace nada. Si por el contrario es j el que alcanza la repetición, alcanza el valor número 2, entonces a f de b el que se divide entre 2. Una vez que se haya hecho esto, entonces se meten los valores en los valores actualizados de f de a o f de b en la ecuación de la interpolación lineal para calcular x de c. Se calcula f en x de c, se aplica el teorema del Bolzano y se actualizan los valores de xa o xb según lo que diga Bolzano, según lo que resulte en Bolzano. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que es nuevo en esta tablita? El control de las repeticiones y dependiendo de los valores que alcanza i o j, vamos a actualizar o f de a o f de b, ¿ok? Dividiéndolos entre 2. Ese valor actualizado simplemente se mete en la función junto con los demás en la ecuación para hallar la interpolación lineal que resulta en x sub c. ¿Okay? Por la forma en que se ejecuta el método, no es posible que el valor de i y de j alcancen el valor 2 al mismo tiempo. O es 1 o es el i o es el j, pero imposible que alcance los dos al mismo tiempo, porque justamente el método, por como está definido el algoritmo, impide que eso ocurra a la vez. O el i alcanza el valor 2 solo, o el j alcanza el 2. Bien, de todas maneras, en algunos ejercicios que veremos a continuación, se podrá entonces apreciar mejor esto. El algoritmo, por supuesto, es un poquito más complejo. ¿Ok? Fíjense que entonces aquí al principio arranca, por supuesto, XA, XB, pero también hay un valor de n. Ese valor de n, ¿qué vendría siendo? Vendría siendo el n que se calcula con la ecuación del número máximo de iteraciones del método de la bisección. Bien, fíjense que aquí en la tabla también nosotros establecemos un valor máximo de n. A diferencia, creo que en la tabla, en el método tabular, nosotros no ponemos un número máximo. Aquí sí es estrictamente un do until y un do while. ¿Ok? Pero aquí sí tiene que haber un número máximo, por si acaso, ¿ok? Para evitar justamente ese problema del bucle infinito. Fíjense que aquí entonces hay un esfuerzo mucho más algorítmico para poder garantizar que el método converja sin que se genere un bucle infinito. Entonces, es un problema más de tipo informático, pues, si se puede ver. Aquí tenemos algo en el chat. SN se calcula previamente, correcto, hay que calcularlo previamente. Ojo, también recordemos que esto es un pseudocódigo, ¿ok? La forma más genérica posible. Ustedes si quieren pueden agarrar el N y calcularlo internamente, ¿ok? Porque ya ese N viene dado de la se conoce una ecuación dada. ¿Ok? Y esa ecuación ese valor se puede calcular perfectamente con base al epsilon y a los valores iniciales de las variables x sub a, x sub b. ¿Ok? Luego, a los contadores i y j le asignamos, ¿qué cosa? Un valor inicial. Y definimos un tercer contador, que es el contador k. Ese contador k, ¿para quién es? Para controlar el número de iteraciones. Fíjense que en la tabla aquí tenemos k, i y j. Anteriormente, el contador i lo reservamos para contar el número de iteraciones, bien sea en bisección o en la secante. Pero al necesitar dos nuevos contadores, entonces dejamos el i y el j. ¿Para quién? Para contar el número de veces que se repiten los valores en x sub a o en x sub b. Y definimos un nuevo contador k para contabilizar o controlar el número de iteraciones del método de la falsa posición modificada. Entonces, bueno, cargamos estos tres valores iniciales 1, 1, 1, ¿verdad? Se evalúa, fíjense que ahora el criterio de parada o el bucle va a tener un doble criterio de parada, ¿ok? Mediante la unión. Hay que recordar un poco lo que son los operadores lógicos en informática, que sería el OR, ¿ok? No, recuerden que n es un valor constante. Es el valor es el valor, no es un valor que se inicializa. Bueno, no sé decir. El valor de n es el valor que nosotros estamos calculando. Ok, fíjense que aquí, vuelvo y repito, y creo que ya me lo habían preguntado previamente.
N, este es un algoritmo genérico, este es un pseudocódigo. En algunos casos podemos calcularlo a mano y lo metemos en la computadora, o si quieren lo que se hace es, ¿cómo se llama? Programan dentro de la aplicación, ¿ok? El cálculo de N con base a las fórmulas del el número máximo de iteraciones del, exacto, como un criterio, como para controlar el criterio de parada, ¿ok? O sea, acuérdense que en pseudocódigo, cuando hacemos las representaciones gráficas, este tipo de símbolo es para ingresar valores. Aquí podemos ingresar valores, pero si quieren, podemos también, en vez de ingresar el valor de n, que lo calculamos previamente, puede ser una inicialización. O sea, puede ser de esta manera o puede ser agregando aquí n, flecha izquierda, el valor inicial. Pero entonces, por supuesto, ese es un cálculo que hay que generar. Muchachos, ya se me va a acabar la sesión. Vamos a pasar entonces a la siguiente sesión de 40 minutos y continuamos aclarando las dudas de esto. Bien. Bueno, nos vemos en breves instantes.